Hoy voy a hablar de un filósofo que me parece muy importante, que es Maurice Merleau-Ponty, que pienso que es uno de los filósofos más interesantes de la primera mitad del siglo XX, poco más, ¿no? La primera década siguiente, porque nació el año 1908 y murió el año 1961 de una manera inesperada y súbita. Podemos considerar que es uno de los seguidores más interesantes de la fenomenología que, como sabemos, es una corriente fundamental de la modernidad, de la filosofía contemporánea, que se inicia a finales del siglo XIX y continúa a principios del XX. Su fundador es Edmund Husserl, y que la fenomenología de alguna manera pretende repetir lo que sería la experiencia de Descartes, de un cuestionamiento radical y un inicio desde sus bases de la propia experiencia filosófica, ¿no? Aunque Husserl criticará a Descartes el que lo haga desde una idea de sujeto que para él es excesivamente idealista, ¿no? Igual que será para Husserl, sucederá con Kant y con Hegel. Idealista en el sentido que está muy centrada en el sujeto, mientras que tendrá un contrario que también pretende evitar, que sería el positivismo, que se centrará mucho en el objeto, ¿no? Aunque la filosofía de Husserl es una filosofía de la conciencia, es una filosofía del sujeto, es siempre un sujeto vinculado a algún objeto, que para él es el fenómeno, y el fenómeno es, como sabemos, la manera como aparece el ser, ¿no? Cómo aparece el ser o cómo nos aparece. De todas maneras, para Husserl, la distinción que hace Kant entre fenómeno, que sería el ser tal como nos aparece a los humanos, y lo que sería, digamos, el númeno o un posible ser en sí o una realidad en sí que podría ser diferente, para Husserl esto no tiene sentido. El ser es el ser tal como nos aparece. Esta es la experiencia humana y no puede ser planteada de otra manera, ¿no? Para ello plantea Husserl una especie de lo que llama una epogé, una suspensión del juicio, ir como a un, podríamos decir, a un fundamento, a un principio anterior a lo que después será el fenómeno captado desde el sentido común o incluso desde la ciencia, ¿no? Intentar ir a esta experiencia originaria que nos permita captar lo que son las esencias. Siempre en una línea, plantea la fenomenología, descriptiva. Se trata de escribir el fenómeno desde esta experiencia originaria y, por tanto, definir lo que son las esencias de las cosas, digamos, ¿no? De los fenómenos, ¿no? Bien, Merleau-Ponty, aunque seguidor de Husserl, se centrará sobre todo en la influencia de lo que sería el último Husserl, que es muy alrededor, o sea, su temática está muy alrededor de lo que él llama el mundo vivido, ¿no? Porque Merleau-Ponty quiere ir a la vida, quiere ir a la experiencia vivida, quiere ir a lo más básico, que es la percepción, y el sujeto de la percepción es el cuerpo. Merleau-Ponty es uno de los filósofos que más se han centrado en algo tan olvidado por la tradición filosófica occidental, que es el cuerpo. Nosotros somos nuestro cuerpo, y este cuerpo es el sujeto de la percepción antes de la propia experiencia reflexiva. Porque Merleau-Ponty, igual que planteará Heidegger, entenderá que no estamos hablando de un sujeto soberano, cosa que, aunque Husserl de alguna manera criticaba pues a Descartes, a Kant y a Hegel, como he dicho antes, que no quería centrarse únicamente en el sujeto, pero sí que de alguna manera es un sujeto como
como fundador, ¿no?, de la propia experiencia filosófica, mientras que, digamos, en el planteamiento de Heidegger y el de Merleau-Ponty, en el cual este ser pensante es un ser que ya está en el mundo antes de la propia operación reflexiva. Merleau-Ponty deja muy claro que la percepción es anterior al cogito, es anterior a la subjetividad, ¿no? Es un cuerpo subjetivado, pero es un cuerpo que ya está antes de subjetivarse, ya está en el mundo. El libro, un poco de referencia de Merleau-Ponty, que es La fenomenología de la percepción, es un libro muy interesante. Seguramente es el estudio filosófico más en profundidad que se ha hecho de la percepción. En aquellos momentos Merleau-Ponty está bastante influenciado por la teoría de la Gestalt, ¿no?, pero su reflexión va mucho más allá, y realmente hace una crítica muy, como punto de partida, a lo que llama prejuicios racionalistas y prejuicios empiristas referidos al tema de la percepción, ¿no? Y luego entra de una forma muy, muy rigurosa a lo que es el cuerpo como este sujeto a partir del cual se da la percepción y cómo esto se da en el mundo. Se centrará bastante en el tema de la mirada, pero no únicamente el sentido de la percepción está referido, digamos, a la cuestión visual. De todas maneras, será un tema que interesará mucho a Merleau-Ponty, que ya desde joven hace un análisis de la obra de la pintura de Cézanne, y que después de los últimos escritos ya póstumos, uno de los, podríamos decir, de los textos que matizarán la fenomenología de la percepción, que será el ojo y el espíritu, también tendrá como hilo conductor la mirada y este análisis de la pintura de Cézanne, un libro extraordinario. Y luego tenemos también unos textos que se agruparán también de manera póstuma y que es quizás sus escritos fundamentales, Lo visible y lo invisible, que introducirán una serie de matices, profundizaciones a lo que planteaban la fenomenología de la percepción. De todas maneras, Merleau-Ponty tiene otros aspectos que también son interesantes, por ejemplo, el estudio del lenguaje, su libro sobre los signos, incluso su obra póstuma, La prosa del mundo, ¿no? Y bueno, un poco esto de visible e invisible sería, pues, lo visible, la percepción relacionado con el cuerpo, y lo invisible sería la palabra relacionada con el lenguaje, ¿no? Aquí hay toda una problemática muy interesante que Merleau-Ponty aborda de una manera extraordinariamente fecunda, ¿no? También hay una problemática de tipo político y de tipo histórico muy interesante en Merleau-Ponty. Merleau-Ponty es una persona comprometida, formará parte de la resistencia intelectual a la ocupación nazi en el grupo Socialismo y Libertad con Sartre. Después también formará parte como redactor jefe de la revista Tiempos Modernos, con Sartre, con Simone de Beauvoir, con Aron. Y, bueno, de alguna manera la vinculación de Merleau-Ponty, como muchos intelectuales de su época, sobre todo franceses y como el mismo Sartre, será al marxismo y a su versión comunista. Estamos hablando del Partido Comunista Francés, estamos hablando de la época de la Unión Soviética, y primero
como otros muchos, tendrá un apoyo muy incondicional, que se pondrá de manifiesto en su libro Humanismo y Terror, y luego en otro libro posterior, Las aventuras de la dialéctica, ya lo matizará y, en fin, se distanciará críticamente de lo planteado en el libro anterior. Dos libros que, junto con otros, Sentido y Sin Sentido, forman parte de toda esta reflexión sobre la historia, ¿no? Hay que decir que es muy interesante el planteamiento de Merleau-Ponty, siempre en este situarse entre, ¿no? Es decir, no caer, digamos, en los opuestos, polaridades, sujeto, objeto, naturaleza, libertad, pero al mismo tiempo evitar también lo que sería un intento de síntesis, ¿no? Siempre aceptando la propia ambigüedad de la realidad y la propia paradoja, digamos, del filósofo, que siempre se mueve entre esta búsqueda de evidencia y esta ambigüedad que le transmite la ambigüedad de lo real, ¿no? En esta idea la filosofía como búsqueda, como algo inacabado, no como un saber, sino como este proceso permanente de investigación en esta frontera del entre, ¿no? Antes de acabar, quiero mencionar, por supuesto, que tuvo un gran discípulo, muy importante también, que fue Claude Lefort, que de alguna manera es el que también recopiló todos los textos y publicó lo visible y lo invisible y algunos textos complementarios para entenderlo mejor.